¿Cómo están? Nuevamente nos saludamos, nos encontramos para retomar el estudio que estamos llevando del Apocalipsis. Ya hasta la semana pasada pudimos tratar los dos primeros capítulos, nos adentramos en lo que son las 7 cartas a las iglesias de Asia y hoy terminaremos el capítulo 3 con las tres restantes iglesias. Em, Poco a poco vamos avanzando en la temática que estábamos llevando los sábados hasta igualarnos. Ya estamos casi próximos a llegar al punto donde nosotros nos quedamos hace poco más de 2 meses. Y la idea es que como se les ha hecho la referencia a todas estas, en estos videos, en estas grabaciones, podamos continuar con la lectura de la palabra del Señor en nuestras casas, podamos continuar haciendo nuestros devocionales y que continuemos eh, teniendo esa expectativa de crecer espiritualmente a partir de que nosotros nos empecemos a relacionar mejor con el Señor. Insisto nuevamente en lo que siempre les he dicho, la iglesia somos cada uno de nosotros, no es un edificio, no es un lugar físico, sino es nuestra propia vida en la que cada uno sabrá y determinará cómo hará crecer esa iglesia. Está claro que el único alimento espiritual para el Hijo de Dios es la palabra de Dios, así que no la descuidemos, no nos conformemos a no hacer nada delante del Señor, sino que como los tiempos se ponen más difíciles cada vez, nosotros también nos afiancemos y nos arraiguemos más y más a la palabra del Señor. Para dar inicio, les invito a cerrar sus ojos para poder orar y vamos a invocar el nombre del Señor. Oremos. Una vez más, gracias Padre por tu amor, por tu cuidado, por tu presencia, Señor. Te agradecemos por permitirnos compartir tu palabra, que nos des la sabiduría y que tu Santo Espíritu nos permita comprender y entender todo, Señor. Y gracias Jesús por tu muerte en la cruz. Y te pedimos, amado Dios, que sanes nuestra tierra, sanes este país, sanes al mundo entero, Señor. Y que levantes a los enfermos, levantes a los que están convalecientes, Dios mío. Y que podamos volver lo más pronto cuando tu voluntad determine la normalidad que era antes, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar el capítulo 3 del Apocalipsis. Son tres iglesias que en realidad son muy diferentes las tres, ¿no? Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es de acuerdo al tiempo, al cronograma de la historia del calendario, llamémoslo así, universal. Estas tres iglesias son las que más se acercan a nuestras épocas y nuestro tiempo y se hacen como que recurrentes en las cosas que nosotros llevamos como hijos de Dios. Porque si nosotros habláramos de las características de un hijo de Dios, de una iglesia en el tiempo actual, está muy claro y no haría falta añadir muchas cosas, ¿no? Sino que nosotros ahora como cristianos lastimosamente nos hemos dedicado a enfriarnos cada vez más, nos hemos dedicado a secularizar las iglesias, las reuniones, y damos más prioridad a lo que es lo visual antes que lo que está a partir del corazón. Em, las reuniones en sí se han conjugado, se han valorado a partir de que el miembro que está sentado en un asiento de iglesia se sienta conforme y contento con lo que está mirando. Aunque no haya palabra de Dios, aunque no haya enseñanza, aunque no haya lo que sea, la idea es que el miembro de esa iglesia se pueda sentir bien, se pueda sentir satisfecho y salga con un corazón contento para que pueda regresar. Ahora, si es que ahí le hablan de pecado, si es que ahí le hablan de condenación, de juicio, de Satanás, etcétera, esa persona quizás no regrese. Y eso es lo que se está evitando ahora, o se ha evitado hasta cuando había reuniones en las iglesias, tratar de llevar un mensaje en sí que nos disguste en un punto, nos incomode en un punto, pero que también nos rete y nos diga, estás actuando mal. Tienes que en realidad fijarte en el camino, en los pasos que estás dando. Y es como cuando nosotros estamos en el colegio, que algunos de ustedes todavía están en el colegio, aquel profesor que no nos exige, que no nos manda deberes, que nos deja hacer lo que queramos, es un gran profesor para nosotros. Pero en cambio el que nos exige, el que nos tiene allí bien firmes,
el que no nos deja estar en la chacota ni cosa parecida, él es el peor profesor que podemos tener. Pero cuando uno sale del colegio valora al mal profesor, que en realidad nos enseñó y nos dejó cosas buenas. Y algo así nos sucede en el camino del Señor. Ahora, las iglesias que buscan la palabra, las iglesias que quieren enfrascarse en lo que es la lectura bíblica, en el estudio de la palabra del Señor, esas iglesias son las pasadas de moda, las que están a la antigua, las que no deberían ser tan, como dicen muchos, extremistas o cosas parecidas. Eh, y ahora se valora, se cataloga las iglesias a partir de cuántos miembros tengan, o se valora de cuán grande sea su grupo de música, o de si tiene luces, o si tiene un pastor que te haga reír, o te cuente cachos, o te saque de esa comodidad. Es la idea que ahora nosotros, a partir de la situación que estamos viviendo ahora, entendamos que el camino del Señor no es fácil. Entendamos de que, como dijo el apóstol Pablo, las aflicciones de este tiempo, dijo él, no son para nada comparables con lo que el Señor nos mostrará cuando estemos en su presencia. Así que defendamos lo que creemos, luchemos por la fe que tenemos, así como escribía Judas al final, que él dice que defendamos ardientemente la fe que una vez se nos fue dada. No neguemos eso, y entre más duros se pongan las cosas, tratemos de nosotros más acercarnos del Señor. ¿Para qué? Para que los engaños, las cosas negativas que ahora se suben a las redes, en comentarios, en diferentes foros que puedan haber, nosotros tengamos claro qué es lo que creemos, porque ahora se dicen muchas cosas con esto del virus, que el fin del mundo está llegando, que estamos viendo la tribulación, que es por cuestión del anticristo, que es no sé cómo, no sé cuánto. Entonces, para saber qué mismo es la verdad, nosotros tenemos que estar basados en la palabra de Dios, no en otra cosa más. Ahora sí, luego de esta larga introducción, vamos a ver en el capítulo 3 del Apocalipsis el mensaje de la primera iglesia de este capítulo, el mensaje a Sardis. Eh, Detallemos un poco esas tres iglesias, ¿ya? La iglesia de Sardis, como le decía hace un rato, es una iglesia en realidad que, si utilizaríamos una frase para asemejarla, sería la iglesia que dejó ir a los santos. La iglesia que no permitió que haya gente consagrada allí, sino que más bien permitió que entre cristos o cristianos mundanos. Cristianos que se desenvolvían bien dentro de la iglesia, servían, etcétera, pero tenían una vida muy diferente afuera. En cambio, la iglesia de Filadelfia la podemos llamar como la iglesia de la puerta abierta, porque es lo que le dice, que Dios les dejó una puerta abierta. Al contrario, a diferencia de la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que cerró las puertas del Evangelio, o más que al Evangelio, a la presencia de Cristo. Sí, tal y cual pasa ahora en nuestro tiempo. Iglesias que permiten liberalidad, iglesias que permiten mundanalidad dentro de sus paredes, eh, iglesias que también son puertas abiertas para la predicación y expansión del Evangelio, como también hay iglesias que, a pesar de llamarse iglesias, han sido el primer punto para que el Evangelio no se expanda, con un mal testimonio, con una mala vida. Dice Apocalipsis capítulo 3. Antes de empezar, hay algo que quisiera destacar también acá. Eh, de estas tres iglesias hay dos que son las únicas que no tienen un halago de parte de Jesús. Son las iglesias de Sardis y la de Esmirna, las dos únicas que no tienen ningún halago. La semana pasada que hablábamos les decía, ¿no?, que Jesús siempre, antes de iniciar la carta a la iglesia, empieza con un halago, ¿no? Le dice, sé que has hecho esto, has sufrido, has tenido paciencia, etcétera. Pero después les dice. Ahora, en cambio, con la iglesia de Sardis, cuando empieza no hace ningún halago, directamente va a lo que tiene que decirle, porque si es que no hay nada bueno que decir, obviamente no se puede estar inventando el Señor. El Señor no es como nosotros, ¿no? Que a veces somos un poquito políticos, un poquito utilizamos un eufemismo, es decir, queremos decir cosas que no son, ¿no? Dar un halago a una persona, ¿no? Quizás alguien nos cae mal y decimos, uy, qué bien, ¿cómo estás? No, el Señor no es así. El Señor, si no tiene nada bueno que decir de alguien, no lo dice. Y no tiene por qué estar inventándose y decir, la iglesia de Sardi, ustedes eran una iglesia genial cuando en realidad no lo eran. Y Jesús empieza de esta forma, dice, ¿no? Eh, Versículo 2.
Dice, o versículo 1 empecemos. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras. Como siempre empieza con esa frase el Señor, porque el Señor nos conoce exactamente quiénes somos. Que tienes nombre de que vives, estás muerto. Dice que esta iglesia tenía un nombre de que vive y estaba muerto. Porque suele pasar. Y eso les decía hace un ratito nomás. Hay muchas iglesias que por decir que están predicando aparentemente o porque están teniendo actividades supuestamente en el nombre de Dios, piensan que están bien. O sea, tengo una iglesia de 5.000 miembros. Genial, chuticas, qué iglesiasa que es. Pero no necesariamente eso, ¿no? Sino que el Señor lo que mira es el corazón de las personas. O al revés, ¿no? Puede haber alguien que sirva diversos ministerios en una iglesia, pero resulta que ese corazón es vacío. Así que no es consecuencia o no es una característica positiva de una persona de que porque está sirviendo ya de ley tiene que estar bien con Dios. No necesariamente es así. Yo les he contado muchas veces de mi propia vida. Yo he servido desde adolescente en la iglesia, he estado involucrado en diferentes actividades y no porque he estado involucrado, mi corazón ha estado bien delante de Dios. O sea, es indudable y uno cualquiera por experiencia lo puede decir. Que no necesariamente porque yo esté tocando, cantando, predicando, enseñando o haciendo cualquier otra actividad determine que mi corazón está correcto o más aún que mi testimonio está correcto o más allá todavía de que mi vida tenga un camino correcto. Entonces acá quizás muchos vivimos engañados, ¿no? Pensamos, como le dijo a Sardis, pensamos que estamos vivos, pero en realidad estamos muy muertos. Y el ejemplo aquí cabría como lo que pasa en un cementerio. Porque una persona puede decir, tengo paz en mi corazón, estoy tranquilo, entonces todo bien, estoy bien con Dios. Mira, vengo a la iglesia, asisto, hasta sirvo. O puede decir un pastor o algún miembro de una iglesia, mira, mi iglesia está en paz, tranquilos, avanzamos, progresamos, cada domingo hay gente nueva, cada domingo, mira, las alabanzas son poderosas, el mensaje conmueve, etcétera, y la gente se va conforme. Pero les pongo un ejemplo de un cementerio. En un cementerio hay mucha paz porque hay silencio y tranquilidad, pero hay muchos muertos. Hay muchas tumbas de gente que no hace nada porque ya está muerta. Y puede pasar lo mismo con el pueblo de Dios, que aparentemente estamos en paz o hacemos cosas, pero dentro de nosotros estamos más muertos que un propio difunto. No nos engañemos, miren, este es un tiempo que en realidad nosotros debemos tener claras las cosas y dónde estamos en realidad parados, para no dejarnos llevar o engañar por cualquier circunstancia. Como hijos de Dios nosotros debemos de fijarnos en dónde estamos parados. Porque puede ser que hayamos estado parados toda la vida sobre una tierra muy frágil, que de pronto vino un problema, una circunstancia y la hizo una arena movediza y nos hundimos y ahí nos quedamos atascados. La idea es que nosotros nos fijemos en dónde estamos parados, porque eso lo dijo la iglesia de Sardis. Conozco tus obras, de que vives y estás muerto. Fue directamente como le decía el Señor, no estuvo con rodeos. Él, si no miró nada bueno en esa iglesia, no estuvo con darle vueltas a la historia. Fue directo y les dijo, ustedes están muertos, y se acabó el relajo. Pero ¿qué más les dice en el versículo 2? Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Esto es muy bueno de parte de Dios siempre, ¿no? Que Él no es que nos dice, estás muerto, púdrete y allá vida tuya. No, nada que ver. O sea, el Señor nos dice, tú estás muerto, sí, pero te doy oportunidades. Te doy la capacidad de que tú puedas reaccionar, recapacitar y volverte a mí. Porque acá le dicen este texto, ¿no? Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Porque dice, no he hallado tus obras perfectas. O sea, eso es lo que busca el Señor en nosotros. Y la palabra perfección aquí no quiere decir que no nos equivoquemos, sino que seamos correctos, como era cuando hablaban de Job, ¿no? Que decía que era Job varón perfecto, decía él en todas sus cosas. Y no se refería de que Job no pecaba o no se equivocaba, sino de que Job quería agradar todo el tiempo al Señor, aun cuando él pecaba o cuando inclusive pensaba que sus hijos pecaban, él ofrecía sacrificio. Eso es ser alguien perfecto delante de Dios, alguien que reconoce sus errores, alguien que reconoce sus faltas, su pecado y vuelve al Señor. Y en el versículo siguiente nos dice, ¿no? Acuérdate de dónde has caído. Aquí el Señor nos deja 3 cosas importantes que tenemos que hacer nosotros. Si estamos mal, si en realidad estamos muertos interiormente, muertos espiritualmente, el Señor nos dice, hagan 3 cosas. Primero, en el versículo 3 dice, tenemos que acordarnos de lo que hemos recibido y lo que hemos oído primero. ¿Acordarnos de qué? Del Evangelio, de la palabra de Dios. Acordarnos de lo que recibimos y lo que oímos. Segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer?
guardarlo, es decir, atesorarlo en nuestro corazón, en otras palabras, aplicarlo. Porque, como dijo el Señor a sus seguidores, si ustedes me aman, dijo él, demuéstrenlo guardando mis mandamientos. O sea, esto es muy claro. No es que, bueno, yo me sé todos los versículos de la Biblia, pero nunca los aplico, entonces no me sirve de nada. Yo me puedo saber un versículo, medio versículo, cuarto de versículo, pero si ese versículo impacta mi vida es suficiente, antes que saberme toda la vida, toda la Biblia y no, que no haya impactado nunca mi vida. La idea es, como dice aquí, primero, recordar lo que yo aprendí, recordar lo que el Señor me dejó. Segundo, dice, tengo que guardarlo. Y tercero, por obvias razones, tengo que arrepentirme. Es lo que tenemos que hacer delante del Señor. Si fallamos, arrepentirnos, porque como dice 1 de Juan 1:9, Él está allí presto para escucharnos y limpiarnos de toda maldad. Él no es que es como nosotros tan rencorosos que somos y decimos, no, a ti no te perdono, nah. Me hiciste esto y verás, voy a recordarme toda la vida, o pasan 20 años y sigo acordándome de ese daño que me hizo alguien, ¿no? Señor, nada que ver, o sea, Él nos perdona, nos limpia, y Él dice, si tú te arrepientes, yo estoy dispuesto. Versículo 3 mismo dice, porque si no, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, dice, vendré sobre ti, es decir, si no estamos preparados, porque como hablamos, la venida del Señor será como un ladrón en la noche, ¿no? Que tenemos que estar en guardia velando para cuando el Señor venga, porque dice, si no velas, si no estás atento, vendré sobre ti y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, esto de velar, quizás para los de Sardis era muy conocido o se les asemejó a algo que ellos sabían, ¿no? Porque unos 600 y pico de años antes de esta carta, Sardis era reconocida porque tenía una infraestructura casi inexpugnable, es decir, no podían entrar invasores a su territorio porque ellos la ciudad estaba sobre una colina y tenían amurallado y era muy difícil que la gente llegue allá, o los invasores. Hasta cuando hubo una invasión y un rey, el rey persa Ciro, él, él mandó a soldados y dijo, si ustedes me averiguan cómo entrar acá a Sardis y conquistarla, yo le doy un premio, un regalo, un beneficio muy grande al que me ayude con esto. Y fueron algunos soldados, investigaron y se dieron cuenta que a un soldado de Sardis se le cayó un casco por allí, él fue, se bajó por un acantilado y regresó nuevamente a la ciudad, se dieron cuenta que había un lugar de acceso. Fueron, invadieron y derrotaron esa ciudad, porque se quedaron dormidos los soldados de la guardia. Y eso les pasó nuevamente unos 400 años después, porque los soldados confiados de que tenían un resguardo por las murallas se quedaban dormidos. Y quizás a ellos les sonó eso de decir, estate en vela, no te duermas, porque deben recordar en su historia que los soldados suyos se durmieron y se les fregó todo, les conquistaron. Y eso lo dice el Señor a ellos, nos dice el Señor a nosotros, no te duermas, despierta, porque puede venir el enemigo y te puede atacar mientras tú duermes, como está claro en Pedro, ¿no? Satanás anda dando vueltas, hasta cuando nos quedamos ahí medios dormidos y nos atacó. Por eso hay que estar pendientes. Pero miren, hay algo interesante en el versículo 4, ¿no? Dice que dice, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es así. Eso debemos tener muy claro, ¿no? Así el mundo se caiga, se derrumbe, como pasó acá. Hubo personas que se mantuvieron fieles. Y eso tiene que pasar con nosotros los verdaderos hijos de Dios. Yo puedo tener amigos, familiares, conocidos, donde estudio, donde trabajo, que pueden ser los más pecadores del mundo, pueden ser los peores que puedan existir, entre comillas, pero si es que yo estoy fiel, yo me mantengo fiel y punto. O sea, estoy con el Señor y se acabó. Lo más importante es mi testimonio. Eso sería con Sardis, un resumen rápido. Vamos con Filadelfia. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Como les mencionaba hace unos segundos. Es la iglesia que mantenía las puertas abiertas del Señor. Una iglesia que a pesar de la tribulación, a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, se mantuvo fiel al Señor. Y dice el versículo 7 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Aquí destaquemos algo importantísimo en esta parte. ¿Por qué? Como ya hemos comentado esta idea, al principio de cada carta siempre hay una descripción de Jesús, tal cual fue en el capítulo 1 cuando se le aparece a Juan. Pero miren, esta parte en Filadelfia, esta descripción de Jesús, nunca estuvo en el capítulo 1. Es la primera vez que en una carta de una iglesia no se hace mención a algo que estaba en el capítulo 1. O se hace más bien dicho mención de algo que no estaba en el capítulo 1.
¿Por qué? Porque Jesús utiliza esta iglesia para darse no títulos, sino sus características em, que no estaban mencionadas en el capítulo uno, porque esta iglesia de Sardis quizás sea la única que en realidad, o de las pocas que se mantuvo fiel 100%. ¿Y de qué habla Jesús aquí en su descripción? Primero dice que es el santo, que es verdadero y que tiene la llave de David y que nadie abre y nadie cierra. Santo, es decir, Jesús fue apartado, así como nosotros tenemos que ser santos, es decir, apartados para Él. Ya sabemos con claridad de que ser santo no es ser un bulto, ser una imagen, ser santo es cualquier persona que haya recibido a Cristo porque ha sido apartada para Jesús para siempre y va en un proceso que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Es cada día llegar o parecernos más a Jesús. Eso es la santificación. Entonces, lo que el Señor quiere de nosotros es tal y cual Él es. Primero de Pedro 1:16 dice eso, no sean santos como yo soy santo. Entonces el Señor nos pide eso. Si Él es santo, por obvias razones yo también tengo que ser santo, es decir, apartado para Dios. Dice que Él es verdadero, obviamente. El único que tiene la verdad absoluta es Jesús. Nos podrán decir que no existe verdad absoluta, eso es negado. Jesús tiene la verdad 100% absoluta, porque Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces el Señor Jesús es aquel que tiene esa verdad y aquel que no miente. Si a nosotros nos puede mentir cualquier persona en el mundo, el único que no nos puede mentir siempre será Jesús, porque Él nos dio y nos otorgó todo lo que nos ofreció, vida eterna, salvación y sacarnos de la condenación eterna. Nadie, absolutamente nadie podía hacer eso. Dice que Jesús también es aquel que tiene la llave que solamente Él puede abrir y ninguno puede cerrar. Es decir, como ya lo hemos hablado, toda la autoridad la tiene Jesús. Sí que tal y cual pasa ahora. Nada es por efecto del diablo. El diablo siempre estará sometido a la autoridad de Dios, a la autoridad de Jesús. Y si por un caso el diablo hace algo, es porque el Señor mismo le dio esa autoridad. Así como cuando relata la historia de Pilatos, ¿no? Cuando Pilato estaba ahí todo ahí muy alzado frente al Señor, ¿no? Que le dijo, no sabes que tengo poder para mandarte a crucificar. ¿Cuáles son las respuestas la respuesta de Jesús? Pilato, si tú tienes autoridad es porque se te dio del cielo. Y el tipo quedó calladito. Porque es así. Toda autoridad que hay aquí en la tierra viene exclusivamente por el Señor. Y nadie puede decir yo llegué acá porque soy tanto y porque soy cual. Ahora, en el versículo 8 dice, Jesús dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Y esto es muy interesante lo que viene acá. Miren, prestemos atención, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es muy interesante, porque a veces nosotros nos hacemos menos ante otros por quizás de la familia que procedemos, por el lugar donde estudiamos, porque no ganamos mucho en el trabajo, por el apellido que tengo inclusive, he escuchado a muchos decir eso, por el físico que se tiene, porque soy muy gordo, soy muy flaco, soy muy bajo, etcétera. Pero Jesús dice acá no. Yo sé, dice el Señor, yo conozco que aunque tú, dice, eres pequeño, dice, pero tienes fuerza. Aunque quizás te desvaloricen, tú puedes hacer mucho más. Yo he escuchado muchos pastores, por ejemplo, o miembros, personas que dirigen grupos de jóvenes que dicen, ah, chuta, si tuviera yo los recursos de este ministerio, de esta iglesia, o de este pastor, o de este no sé cómo, no sé cuánto, ¿qué no más haría en mi iglesia? Dicen ellos, ¿no? ¿Qué no más haría en mi grupo? O sea, esa persona no está capacitada para ese puesto en realidad. Porque si nosotros empezamos a entender de que el primer y principal recurso del creyente es Dios, haríamos como el Señor cuando le habló a Jeremías, no te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos entender que el principal medio para cualquier persona, el principal recurso que cualquier persona puede tener es Dios mismo. Así como pasaba con esta iglesia. Muchos quizás le desvalorarían porque era pequeña. Dice acá, no volvamos del versículo 8, que aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra. Ahí está la clave. Y esa no es locura ni molestar a las personas cuando se insiste que se lea la palabra de Dios. No es fanatismo ni cosa parecida, sino es que ahí está la fuerza, como el Señor, por medio de Isaías cuando dijo, no, Dios da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová levantarán nuevas fuerzas. Entonces,
Esta iglesia es la demostración clara de ese texto. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. A ellos les importó, les valió que en realidad les vean como débiles, les vean como pequeños. Lo que les importó es guardar la palabra del Señor, y la palabra del Señor, ¿qué consecuencia les trajo? Dice ahí mismo en el versículo, no has negado mi nombre. Es decir, les dio la fuerza, la valentía para dar un testimonio correcto delante de los demás. Y aunque les presionaban, aunque les presionaban para negar a Jesús, ellos dijeron no. O sea, podrán decir lo que sea, pero acá nosotros nos mantenemos firmes. Es porque ellos tenían claro la palabra del Señor. Sigamos, versículo 9. He aquí yo entrego en la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo les he amado. Esto es muy claro. O sea, pueden a nosotros bullearnos, pueden hacernos de menos por ser hijos de Dios, pueden decirnos, ve el hermanito este, hecho el santito, hecho no sé cómo, no sé cuánto, ve, ya no se va con nosotros, ya no participa con nosotros, ve este, ya sé que se creerá, se cree más que nosotros. No importa, o sea, pueden decir lo que quiera cualquier persona de nosotros por el nombre de Cristo, dice acá. Tranquilos, dice Jesús, yo acá les defiendo. Acá haré que esas mismas personas que una vez hablaron mal de ustedes vuelvan y digan, cierto, esa persona es de valor. Esta persona es respetable porque tiene algo distinto, porque se le nota en su carácter, en su forma de ser, en su forma de expresarse, en su forma de hablar algo diferente de los demás. Esos consejos, esas palabras que da son distintas. Y nos mostraremos distintos a los demás. Pero si mantenemos firme nuestra fe, ahora si yo a la primera que viene me echo para atrás, me boto al piso, me lamento, me destruyo la vida y digo ni más del Evangelio, entonces no hemos sido verdaderos hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios en realidad se le ve no en el momento de la bendición, en el momento de que todo nos va bien, sino el Hijo de Dios se le ve en el momento de la prueba. Y cuando en la prueba uno está firme y se mantiene constante, aun cuando se caiga el mundo encima, en realidad es porque uno ha entendido correctamente el Evangelio. Y eso es la promesa que nos da aquí a partir de esta iglesia, ¿no? Que dice, haré que se vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Les entrego, dice a los que se creían ser profetas. Esos mentirosos, dice el Señor, yo en algún momento les daré caer. O sea, no pensemos que aquel que miente, aquel que engaña en el nombre de Dios, aquel que tiene una fachada o una máscara de cristiano y resulta que no lo es, va a permanecer para siempre. El Señor develará todo eso. Por eso nosotros debemos estar firmes y saber qué es lo que estamos haciendo. Pero mire, tomamos en cuenta el versículo 10 que es muy importante. Dice, em, he aquí, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora este versículo yo he visto que muchos lo utilizan en este tiempo, pero en realidad no debería ser utilizado porque este versículo es más para la tribulación. ¿Por qué? Porque aquí dice que la iglesia, al pueblo de Dios, dice que el Señor nos ha guardado, dice, y también nos guardará en la hora de la prueba. Nos guardará, dice, no dice nos preservará o nos cuidará, si nos guardará, es decir, nos separará de ese tiempo, porque la iglesia no pasará la tribulación y al final el versículo dice, eh, el momento de la prueba que debe venir sobre el mundo entero, dice, tomarán en cuenta, para probar a los que moran sobre la tierra, es decir, aquellos que se quedarán en la tierra, porque la iglesia ya estará en el cielo. Así que seamos claros con el texto bíblico. Además dice el versículo 11 que aquí vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Así es. El Señor dice, nos guardará del momento de la prueba porque Él viene y dice que ninguno, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto no significa que nos va a quitar la salvación o perderemos la salvación, porque la salvación, según los textos bíblicos, es permanente para el Hijo de Dios, es vida eterna, no es vida de un año o 2 años, sino habla aquí de las recompensas que serán en el cielo, que es muy diferente. Esto es lo que pasó con la iglesia de Filadelfia. Ahora miremos la iglesia de la Odisea, totalmente opuesta a la iglesia de Filadelfia. Hablamos de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia que mantuvo una puerta abierta para el Señor. En cambio, la de la Odisea es todo lo contrario, tuvo la puerta cerrada para el Señor. Dice el versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Detengámonos allí. La Odisea era una ciudad, en realidad, si nosotros habláramos ahora en el tiempo actual,
sería como Las Vegas, sería como Milán, sería como París, una ciudad muy importante. Se dice que allí en la Odisea había un trabajo muy especial con lo que eran la lana de las ovejas y tenían una ropa muy lindísima para ese tiempo. Es como decir, si alguien dijera me voy a hacer compras a París, dijeran en ese tiempo, hace 2000 años, dijeran me voy a la Odisea, a la última moda que ellos tenían. Era una ciudad muy importante, muy reconocida, muy famosa, muy próspera. Tenían empresas farmacéuticas, tenían empresas de medicina, fábricas de medicina. Ellos fabricaban ungüentos, fabricaban colirios para los ojos, obviamente, y no se podía nadie quejar de esa ciudad. El nombre mismo de la Odisea provenía del nombre de la mujer de un emperador romano, la Odisea. Entonces eran muy reconocidos de ellos, pero disculpen el término, al Señor le vale la parte externa, al Señor le importa el corazón. Y aunque ellos se jactaban de tener una empresa muy próspera, una moda muy reconocida, tenían una iglesia muy mediocre, una iglesia del siglo XXI en realidad, una iglesia de nuestro tiempo, una iglesia que le importaba más lo que diga el mundo que lo que diga Dios, le importaba más llenar de cosas externas su iglesia, de espectáculos externos antes de que llenarse de la palabra de Dios. Y igual como hablábamos de Sardis, esta iglesia tampoco recibe ningún halago de parte de Dios. El Señor va directamente y dice, yo conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ujú. Así es. ¿A cuántos de nosotros en un día caluroso nos gustaría tomar un agua tibia? Creo que a nadie. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría cuando lleguemos quizás de un partido de fútbol o algo así, tomarnos una bebida tibia? Ni locos. Porque produce repugnancia en cierto punto. Y eso es lo que el Señor le produce a los cristianos mediocres, los cristianos de medio nivel, los cristianos que sí y los cristianos que no al otro día. Repugnancia les vomita, dice el Señor de su boca. Versículo 17. Aquí viene esta sentencia muy dura del Señor. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me enriquecí, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Es interesante, ¿no? El Señor les dice a una ciudad a una iglesia donde la ciudad vendía y distribuía ropa, les dice, están desnudos. A una ciudad donde distribuían colirios, le dice, yo les voy a dar colirio porque tienen ceguera espiritual. Porque es así, pues. Yo por fuera puedo estar una maravilla, pero si mi corazón está podrido, si aún tengo rencor hacia otra persona, si aún tengo envidia hacia otra, si aún tengo eh, algo contra otra persona, ¿cómo yo puedo alabar al Señor con libertad? El Señor me va a decir lo mismo. Eres un mentiroso, como dice aquí, eres un desventurado, eres un miserable, le dice el Señor aquí a esta iglesia. ¿Por qué es así? Somos así cuando estamos hipócritas delante del Señor. Es el Señor, Jesús dio todo en la cruz. Con sus brazos abiertos, Él abrió todo para nosotros. Pero nosotros, en cambio, pensamos que solamente lo de afuera importa y no es así. Y esta iglesia tuvo esa característica de pensar de que solo lo de afuera importaba. Miren, ¿cómo sería de lujosa esa iglesia, no? Porque era una ciudad muy poderosa. Quizás ellos irán muy bien vestidos los domingos de las reuniones, con la última moda, con las últimas sandalias que ellos utilizarían, con los mejores turbantes, etcétera. Pero, Señor, eso no le importó. El Señor lo que quería es ver un corazón limpio. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Nuevamente dice su Señor. Versículo 20, muy importante, he aquí yo vengo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Porque así es el Señor no está forcejeando nada, el Señor no está obligando a nadie a nada, el Señor no está, como somos nosotros a veces, rogando a las personas, el Señor dice, estoy tocando la puerta, toc, 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 toc. Y sigue tocando la puerta. El Señor puede pasarse toda nuestra vida tocando la puerta. No está forcejeando, no rompió la cerradura, no pateó la puerta. Dice, estoy tocando la puerta. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es el siguiente paso. Coger, abrir la puerta, decirle, Señor, entra, aquí estoy. Mi corazón te lo abro, te lo entrego a ti. Dice, estoy tocando la puerta y llamo, pero si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré, cenaré y él cenaré conmigo. Es decir, habrá una relación íntima con él. Versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es, y al final siempre la misma frase de todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere dice, le haré que se siente conmigo en mi trono. Qué privilegio tan grande. Estamos atravesando quizás el tiempo de la iglesia de la Odisea.
una iglesia muy dada al mundo, una iglesia muy floja en realidad, muy light, muy hecha a la era tecnológica, al posmodernismo, que le importa muy poco la espiritualidad, le importa más lo externo, estar bien vestido, estar con un buen perfume, estar sacando pecho de su peladota, de su novio, pinta todo bien, pero no en realidad un corazón humilde. Entonces ese es nuestro deber ahora en realidad. Si el Señor nos ha permitido que hoy estemos así como estamos, encerrados en las casas, es porque vio que ya la humanidad y más que la humanidad, el pueblo de Dios, estaba muy necio. Estábamos viviendo de esa forma, así tan neciamente. Y el Señor nos dijo, ustedes están viviendo en un tiempo sin remedio, sin solución. Hay que parar esto. Por eso, miren, muchachos, la idea es que nosotros en realidad volvamos al Señor. Ya aquí concluimos con las 7 cartas, las iglesias, aquí concluimos ya con la era en realidad de la iglesia, porque a partir del capítulo 4, ya como tratábamos de nuestras reuniones, la iglesia desaparece. La iglesia es arrebatada, es llevada al cielo y aquí queda en el mundo, en la tierra, quienes recibirán el castigo en la tribulación. Antes de eso, de mirar lo que sucederá en la tribulación, en los capítulos 4 y 5, miramos lo que pasará en el cielo antes de la tribulación, la adoración celestial al Señor. Pero antes de eso, antes de que nosotros nos quedemos aquí en la tierra, debemos tener claro qué está en nuestro corazón. Si está Jesús, si aún no lo está, si es que aún nuestras prioridades son el mundo, es cualquier cosa, debemos enfocar claramente cuál es nuestra prioridad. Si nuestra prioridad es cualquier cosa menos del Señor, hay que hacernos un análisis claro, clarísimo de nuestra vida. Pero que el Señor nos dé la sabiduría para poder tener claro su camino. La idea es que cada uno de nosotros pase como estamos viendo este momento de prueba y después, como le decía a la iglesia de Filadelfia, te doy este premio que te mereces porque tú has pasado adelante, has salido adelante. Que el Señor nos dé la sabiduría y nos permita salir adelante en estos tiempos difíciles, pero más aún, cuando regresemos a nuestra vida, cuando el Señor le permita, regresemos diferentes. No regresemos con las mismas mañas anteriores, no regresemos con los mismos vicios anteriores, sino que regresemos limpios y con nuestra vida consagrada. Que el Señor les bendiga y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana.